Hola, profe, mi nombre es Liliana Garrido y en esta ocasión le estaré explicando el podcast 2, en donde tocaré dos lecturas muy referidas a la semiótica. La primera de ellas está titulada como La semiótica del texto fílmico, en la cual voy a explicar un poco sobre el programa narrativo. Yo he separado de alguna u otra forma como dos, y el primero de ellos es la sanción, la cual está muy relacionada con la ruptura del contrato. Esto es cuando se rompe la confianza y el valor más importante de este acto es que se pierde la lealtad. Y luego de esto se configura la violencia. Esto se desata cuando la banda de Brent roba el maletín que nunca sabemos qué tiene en la película Pulp Fiction y desata toda la violencia entre Vincent, Jules, la banda y el mismísimo Marcellus Wallace. Luego, este proceso va también referido con las figuras de violencia, las cuales están más que todo vinculadas al hacer y a los sujetos del hacer, o sea, a los sujetos y a su hacer, pero no tiene nada que ver con los objetos. Ahí se identifican dos en referencia, por ejemplo, al miedo, que está como que relacionado al querer no saber, y al ser más no parecer, que eso configura el secreto, y también a la angustia, la cual también está configurada como el no querer saber más el ser más no parecer, que también configura el secreto. Por ejemplo, también dentro de la categoría de sanción y estos programas narrativos, también la lectura, Dicerio Blanco, el autor, manifiesta la manipulación que existe entre los mismos personajes. Uno de los ejemplos claros que hay en Pulp Fiction es cuando Mia Wallace manipula a Vincent para invitarlo a bailar al restaurante. Pero cabe recalcar, y es súper importante, que esta manipulación se convierte en seducción cuando ya están en la casa de Mia Wallace. Y está la escena donde Vincent está en el baño y está diciendo solo es un masaje de pies, nada más. Pero cada masaje de pies ha significado algo. Pero todos sabemos que luego esa escena no se cumple por el mismo hecho del consumo de la droga fuerte por Mia, y toda esa escena tan irónica y a la vez dramática. En este caso, Vincent es como el sumiso dentro de la manipulación, y porque tiene que respetar el contrato, como había mencionado antes en el programa narrativo de sanción, porque él es leal al jefe, Marcellus Wallace. Y también en el mismo caso está Mia, porque ella tiene que seducir a Vincent para que pueda complacerse. Eh, Luego está también el tema de las figuras y temas, las cuales como que están relacionadas entre sí, porque como que el tema puede ser cualquiera, pero como que tiene que estar expresado discursivamente con muchas figuras diferentes. Aquí se habla más que todo como del simbolismo. Este va como que más relacionado con el color, su significado cultural, o sea, dentro de un espacio. Y también que si bien en ese espacio puede tener un significado, no necesariamente ese significado va a ser universal. Luego también se habla sobre el término del semisimbólico o semisimbólica, lo que explica la relación entre la categoría del plano de la expresión y la categoría del plano del contenido. Un ejemplo clarísimo es la expresión puede ser rojo, blanco o verde, pero en la categoría del contenido, el rojo puede expresar o puede como que dar a entender guerra, violencia, sangre, pero en otro contexto totalmente diferente puede estar explicando amor. Igual el blanco puede estar mencionado en una película como un agente de pureza, pero también en una película de guerra, por ejemplo, Hasta el último hombre, el blanco, la bandera blanca significa que ya va a acabar la guerra, que es un símbolo de paz, el color.
al igual que el verde. El verde puede estar tomado como un color de la esperanza, como su contenido como esperanza, pero también en otras películas como por ejemplo Mad Max, el verde podría ser tomado como vida, naturaleza, medio ambiente. Luego, también en la lectura se mencionan que las figuras de violencia son como de carácter somático, y esto más que todo va referido a los sujetos y a sus acciones, a sus performances, a sus gestos dentro de todo el desarrollo de la narratividad de la película. Un ejemplo claro de figura y tema se encuentra en la mirada desorbitada de Jules cuando está narrando Ezequiel, el texto de Ezequiel, y esta es una figura. El tema podría ser amenaza de violencia o muerte. Luego, por ejemplo, están las miradas de Mia en el restaurante a Vincent cuando están bailando, y esa es una figura. Y en el tema podría ser que son miradas de seducción. Otro ejemplo que se me viene a la mente es cuando en la película de Gran Gatsby, Leonardo DiCaprio ve de nuevo, luego de muchos años, al que decía ser su amor, el amor de su vida, y la mirada de él, entre él y ella, es una figura, y el tema podría ser un amor nostálgico. Al igual como en El pianista, cuando lo encuentra el general del bando contrario, su mirada es perdida, temerosa, y podría tener como tema miedo a la muerte, porque puede ser que lo mate ahí nomás o suceda algún hecho inesperado. Eso es en torno a la primera lectura. En la segunda lectura, muy brevemente explicaré qué es el enunciado, el cual es el producto organizado de sentido, y que también está articulado entre los actores, los tiempos y los espacios. Aquí el autor, García Conto, menciona al yo narrador y al tú narratario. Lo digo entre comillas porque esto es súper importante. No necesariamente son estos papeles que se cumplen. Para poder analizar y comprender todo este proceso se realiza una simulación de estos roles. Y por ejemplo, aquí en el yo y en el tú, puedo traer a mi mente el ejemplo de Deadpool, en cuando rompe la cuarta pared. En ese momento Deadpool pasa a ser a un yo narrador, solo por esos minutos de la película, y el tú pasa a ser como la cámara a través de que se está grabando la película, pasa a ser tú público. O sea, en Deadpool yo narrador en ese instante, y la cámara o bueno, la pantalla pasa a ser al tú narrador, porque nosotros los espectadores estamos viendo esa escena. O también podría ser como el yo narrador en la película Amélie. Comienza una voz omnipresente a narrarte la película, presentarte los personajes principales o las acciones de la película. Es como un yo narrador, que realmente no es un narrador, pero está simulando ser ese papel. Bien, eso es en cuanto al enunciado, pero también hay una teoría de la enunciación, la cual es el acto de producción de sentido elemental a cualquier discurso o enunciado, como ya lo había mencionado antes. Todo este proceso tiene que estar organizado y articulado en base y según la gramática. He mencionado la palabra discurso. Yo creo que es muy importante mencionar la diferencia entre texto y discurso. El texto es el elemento concreto que se puede rescatar del discurso. Y el discurso es lo que comprendemos a través de una experiencia de sentidos sobre el texto. En un ejemplo súper concreto, el texto vendría a ser la película y el discurso es lo que entendemos sobre ella. O al igual que el ejemplo de Saussure, de los signos y el significante. El significado y el significante.
El significante sería el texto y el significado sería el discurso. Luego también el autor nos menciona la diferencia entre emisor y receptor, que no es lo mismo que enunciador y enunciatario, ya que, en primer lugar, no hay una profundidad semiótica. Y en segundo lugar, es que el enunciador, para poder cumplir su papel de enunciador, tiene que conocer y comprender y saber utilizar el lenguaje. Por ejemplo, un francés quiere realizar una canción en francés o una carta en francés y tiene que conocer ese idioma para poder lograrlo. Y otra diferencia, punto 3, otra diferencia súper importante entre el emisor receptor y enunciador y enunciatario es que en el emisor y receptor solamente se desea, y el punto focal, lo primordial en este proceso es que se traspase la información de un punto al otro. En cambio, en el emisor enunciatario, esta información cumple y debe de tener como objetivo primordial el hacer creer, porque García Conto menciona que el enunciador es como un agente manipulador a través del enunciado, que es el objeto, y el destinatario sería el enunciatario. Entonces, el enunciador manipula a través del enunciado al enunciatario. Y también el autor menciona que todo acto de comunicación es una manipulación. Eso es todo, profe. Muchas gracias.